Óiganme bien esto, porque lo que pasó hoy es de esas cosas que no se pueden explicar en un solo titular. Prime Video acaba de confirmar que Belinda va a protagonizar y producir la serie de Florence Cassés, el caso judicial más mediático en la historia de México, punto el arresto que todo el país vio en vivo por televisión y que años después se descubrió que fue un montaje armado por Genaro García Luna, el mismo que hoy está preso en Estados Unidos por narcotráfico. El papel más serio de su carrera. Pero el mismo día del anuncio, una víctima real de los Zodíaco, un hombre llamado Ezequiel Elizalde, envió una carta legal a Amazon, a la productora y a la propia Belinda como productora asociada. Y en esa carta, con membrete y fecha de hoy, hay una frase que lo cambia todo. Y como si esto fuera poco, hay un periodista en Buenos Aires que acaba de soltar una historia que involucra rituales de santería. Una cabra que ustedes vieron en las redes de Belinda, un mago de Las Vegas que jamás volvió a reclamarle nada, que dice la carta de la víctima. ¿Y qué tiene que ver una cabra con todo esto? Para entender por qué el anuncio de hoy es tan fuerte, hay que viajar al 9 de diciembre de 2005. Esa madrugada, en el rancho Las Chinitas, las cámaras de Televisa llegaron antes que los agentes federales. Y lo que México vio en directo, los reflectores encendidos, las armas largas, una mujer francesa siendo esposada frente a las lentes, fue una reconstrucción, no un operativo real, una escena montada para la televisión y convocada por el propio Genaro García Luna. Punto él entonces, titular de la Agencia Federal de Investigación, el mismo que hoy está preso en una celda de Estados Unidos condenado por narcotráfico. Esa mujer esposada que el país entero vio en su pantalla era Florence Cassés, una ciudadana francesa acusada de pertenecer a los Zodíaco, la banda de secuestradores que había sembrado el terror en la Ciudad de México durante meses. Junto a ella detuvieron a Israel Vallarta, señalado como el líder de la organización y horas después del arresto transmitido en vivo. Cassés apareció en el programa Punto de Partida declarando frente a las cámaras en otra escena que con los años se comprobó que también fue preparada por las autoridades, no un interrogatorio real, sino una puesta en escena para consumo televisivo, con las víctimas de los Zodíaco testificando en su contra, entre ellas Elizalde Flores, Cristina Ríos Valladares y su hijo. Cassés fue sentenciada a 96 años de prisión. Una condena que equivalía a cadena perpetua y que inmediatamente encendió la protesta diplomática del gobierno francés. La sentencia se redujo a 60 años en apelación, pero para entonces el caso ya había escalado mucho más allá de los tribunales mexicanos. El presidente Nicolas Sarkozy primero, François Hollande después presionaron sin descanso, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y México quedó expuesto ante el mundo entero por violaciones graves al debido proceso. En 2012, el ministro Arturo Saldívar presentó un proyecto de amparo ante la Suprema Corte que se empató 3-3 y se desechó en primera ronda, pero un año después, con una corte renovada, Saldívar volvió a presentarlo y esta vez el amparo pasó. El 23 de enero de 2013, la Suprema Corte ordenó la liberación inmediata de Florence Cassés, no porque la declarara inocente, la Corte nunca dijo que fuera inocente, sino porque determinó que el proceso entero había estado contaminado desde el primer minuto y que ningún juicio podía ser válido si arrancaba con una mentira transmitida en cadena nacional. Esa misma noche, Cassés abordó un avión presidencial francés rumbo a París. Coulhein-Crish, la imagen de la francesa subiendo escoltada por diplomáticos, enfureció a la opinión pública mexicana como pocas cosas en la historia reciente. 7 años presa, muy libre por las irregularidades del sistema y de regreso a Francia sin mirar atrás. Israel Vallarta se quedó en prisión casi 20 años y salió apenas en 2025, el año pasado. Y ahora, en 2026, 21 años después de aquella madrugada en el rancho Las Chinitas, Prime Video anunció que esta historia, el montaje televisivo más vergonzoso del sistema judicial mexicano, de caso que partió a México en dos, va a ser una serie, y la protagonista es Belinda. La misma Belinda que México conoció de niña en Cómplices al Rescate, la misma que llenó estadios, la misma que protagonizó una de las rupturas más mediáticas del espectáculo mexicano, la misma de la que Seriani dice que tiene más de 4 gurús espirituales y que hace cosas muy fuertes. Pero además de protagonista, Belinda es productora asociada, y eso cambia completamente el ángulo. La española mexicana no solo va a interpretar a Florence Cassés, va a ser una de las personas que decida cómo se cuenta esta historia. Y este anuncio no le cae a Belinda en el vacío, le cae en el mejor momento profesional de su carrera. La española mexicana acaba de terminar en España la serie de Carlota, donde interpreta a Carlota de Habsburgo, la emperatriz que perdió la razón al lado de Miguel Ángel Silvestre. Quienes ya la vieron dicen que las escenas entre los dos están espectaculares, que la química funciona, que Belinda se metió en un papel dramático con una profundidad que no le habíamos visto antes.
Firmó Mentiras All Stars, el musical más taquillero de México, junto a Dana Paola y Alejandro Gou, y Ocesa, la productora de conciertos más grande del país, la misma que maneja las giras de los artistas internacionales más pesados, la quiere para llevarla por todo México, Latinoamérica y España en una gira que la consagre definitivamente como cantante internacional. Prime Video la anuncia como Florence Cases, protagonista y productora, y la niña que salió de Cómplices al Rescate a los 10 años hoy produce una serie de streaming para una de las plataformas más grandes del mundo, ganando como siempre. Y ya que mencionamos a Cómplices al Rescate, el mismo día del anuncio de Prime Video, en Brasil, estalló un escándalo que toca directamente el nombre de la banda que lanzó a Belinda al estrellato. Un productor brasileño llamado Daniel Moreira, conocido en el medio como Daniel Musso, defraudó a decenas de fans que compraron boletos para los conciertos que Cómplices al Rescate iba a dar en Sao Paulo, y el modus operandi es de manual del estafador profesional. Ponía las entradas como agotadas en Ticketmaster para forzar a la gente a comprar directamente con él por WhatsApp. Creaba grupos donde ilusionaba a los fans con accesos VIP, almuerzos con los artistas y hasta un paseo nocturno en autobús por las calles de Sao Paulo. Y una vez que recibía el dinero, desaparecía. Este hombre no es un improvisado ni un primerizo, tiene un historial que atraviesa todo el espectáculo brasileño. Estafó a la cantante Mara Maravilla por más de 100,000 reales con una propuesta falsa de relanzamiento de sus álbumes. Falsificó entradas para conciertos de Sandy Jr. y de Vanessa Camargo. Fue detenido 2 veces, una por dejar sin pago a los proveedores de un festival de música electrónica y otra por reservar 15 habitaciones en un hotel de lujo sin pagar un solo centavo. Y en ambos casos salió libre a los pocos días. Ahora se ríe de las denuncias, reenvía los programas que lo exponen y dice que todo va a quedar en México, como si la justicia brasileña no pudiera alcanzarlo. Los integrantes originales de Cómplices, Verónica Matos, Lalu Hat, Marta Sabrina, ya se pronunciaron públicamente, lo llamaron fraudulento, dijeron que jugó con lo más importante que tienen, que son sus fans. La Marta Sabrina fue todavía más directa al declarar que no solo defraudó a la banda, sino que perjudicó una presentación que para ellos tenía un significado enorme, en algo que jamás van a perdonar ni olvidar. Vinicius, el presidente de Belinda Ídolos Brasil con 20 años de historia en el fandom, está liderando la denuncia y coordinando a los fans para que presenten sus quejas ante la policía brasileña. Belinda no tiene nada que ver con la estafa, quede clarísimo, pero el nombre del grupo que la lanzó al estrellato está en el centro de una controversia que dejó a decenas de fans sin su dinero, sin su concierto y sin una respuesta de un productor que se ríe de todos. Ahora, mientras todo esto pasaba en la superficie, Prime Video, Carlota, Mentiras, Ocesa, el fraude en Brasil, la carta legal de una víctima, había un hombre en Buenos Aires que llevaba días preparando algo completamente distinto. Y lo que Javier Seriani soltó en su canal de YouTube es el tipo de historia que, aunque usted no crea en nada de esto, la deja pensando durante horas. Porque el periodista argentino reveló una conexión entre Belinda y un mundo del que nadie habla en las alfombras rojas. Un mundo que, según él, explica muchas de las cosas que han pasado alrededor de la española mexicana en los últimos años y que nadie había logrado explicar antes. Belinda tenía una cabra, se llamaba Flora. Ustedes la vieron, la subía a sus redes sociales, la trataba como mascota, era simpático, era de esas cosas que los famosos hacen para mostrarse adorables y cercanos. Punto como las Kardashian, que también tienen cabras. Pero según Seriani, Flora tenía una función completamente distinta, y la historia de lo que realmente pasó con ese animal es lo más oscuro que se ha contado públicamente sobre Belinda en años. El periodista argentino afirma que en Los Ángeles, donde Belinda tiene una casa en Hollywood, se realizó un ritual de santería, uno de esos rituales que siempre, según Seriani, Belinda ha practicado durante años con babalawos que operan desde California porque allá se esconden, lejos del escrutinio mexicano, y en ese ritual la cabra Flora fue sacrificada. El sacrificio en sí mismo, con lo fuerte que ya es, no es lo que de verdad hiela. Lo que hiela es lo que Seriani asegura que le hicieron al cuerpo del animal. Le grabaron un nombre. El nombre de Cristian Nodal. Híjole. La función del ritual, de acuerdo con la versión que Seriani presentó en su programa, era que la cabra absorbiera toda la energía, toda la luz, toda la carrera y todos los proyectos que Nodal tenía por delante para que murieran junto con el animal en el momento del sacrificio. Seriani no presentó esta historia solo. Invitó a su programa a Cristian Valerio, conocido como el Niño de la Luz, un consultor espiritual que habló con un conocimiento directo y sin rodeos desde la religión yoruba, que fue mucho más allá de una opinión genérica. Entró en los detalles exactos de cómo opera este tipo de trabajo espiritual. Valerio explicó que el sacrificio de una cabra es de lo más cotidiano dentro de la santería para hacer un cambio de suerte. Con un animal así puedes quitar enfermedades, revertir brujerías,
cerrar caminos y enviciar personas así, con esa naturalidad, como quien explica un procedimiento médico. Dijo que la cabra es utilizada en muchas religiones, desde las ceremonias judías hasta los antiguos pasajes bíblicos, donde los sacrificios eran de cabras o borregos, pasando por el satanismo, donde el chivo es el símbolo central de la estrella de 5 picos, porque son animales nobles, de pastoreo, que absorben energía con una fuerza que otros animales no tienen. Punto y que su sangre, su líquido vital, como lo llamó, tiene una potencia particular. Y cuando Seriani le preguntó directamente si los vicios y las adicciones de Nodal podían tener un origen distinto al que todo el mundo asume, Valerio no dudó ni un segundo. Los vicios de Christian no son solamente por depresión, y el comportamiento que él tiene ahora lo veíamos borracho en sus propios conciertos, haciendo cosas que antes jamás habría hecho. Apareció después de Belinda, no antes. Y aquí es donde uno tiene que voltear a ver a Christian Nodal hoy, en agosto de 2026. Puede preguntarse si lo que está pasando con el forajido que eligió alfombra roja, con el de Caborca que hoy no puede ni usar su propio nombre, es simplemente una mala racha, o si hay algo más. Porque los hechos son estos: Nodal no puede usar su nombre artístico, el forajido está bloqueado, no puede llamarse como quiere llamarse, y no puede salir de su contrato con Universal, siendo el único artista de su generación que sigue demandado por su propia disquera y atrapado en un contrato del que no encuentra salida legal. Y su lanzamiento musical de finales de junio, el regreso que se suponía que iba a marcar su renacimiento, acumuló 42,000 reproducciones entre 12 millones de seguidores, lo que es indiferencia, no odio, y la indiferencia de una audiencia que antes lo idolatraba es más terminal que cualquier hate. Color de hormiga, de verdad. Alcoholismo, depresiones, días enteros de lo que él mismo llama oscuridad en sus cactus. Seriani va todavía más lejos en su relato. Asegura que Nodal llegó a hacerse un lavado de estómago, por lo que el periodista argentino describe como la inducción de aceiticos y chocolaticos que Belinda le daba cuando estaban juntos. Una práctica que, de nuevo según Seriani, varias ex esposas de hombres que estuvieron con la española mexicana le han confirmado, o incluyendo empresarios serios de México cuyas esposas vieron cómo operaba Belinda con lo que el periodista argentino llama sus trabajos. Usted tome todo esto como lo que es, la versión de Javier Seriani, no un hecho confirmado por una fuente independiente. Pero el estado de Nodal está ahí, a la vista de cualquiera, y no hace falta creer en rituales para ver que algo se apagó en el hombre que hace apenas 4 años era la figura más prometedora del regional mexicano. Mientras tanto, la española mexicana acumula serie musical y gira internacional. Ganando como siempre, Seriani no se detuvo en Nodal. Lo que hizo a continuación fue trazar una línea que conecta a todos los hombres que han pasado por la vida de Belinda y que en algún momento intentaron reclamarle algo, y lo que reveló sobre el siguiente nombre es todavía más perturbador que lo de la cabra: Criss Angel. El mago más famoso de Las Vegas durante años, el ilusionista que llenaba todas las noches el teatro del Luxor con un espectáculo que facturaba millones. Durante mucho tiempo se dijo que Belinda le había sacado $1 millón para financiar un videoclip, $1 millón que, según esa versión, el mago nunca recuperó a pesar del enojo que le provocó. Seriani acaba de corregir esa cifra, y la diferencia es abismal. Fueron $4 millones, no uno. Y según el periodista argentino, esa es la razón real por la que Criss Angel estaba tan furioso, porque $1 millón para un mago de ese nivel es dinero, pero $4 millones hasta para el artista más taquillero de Las Vegas es un golpe que se siente. Y aquí es donde la historia se vuelve imposible de ignorar. Cuando Criss Angel estaba a punto de emprender acciones legales para recuperar esos $4 millones, a su hijo le diagnosticaron cáncer. Una enfermedad casi incurable que obligó al mago a abandonar por completo cualquier intento de perseguir a Belinda y enfocarse durante años en salvar la vida de su hijo. Gracias a Dios el niño está mejorando, eso es lo más importante y hay que decirlo. Pero fíjese en la secuencia, el reclamo legal está en marcha, el mago está listo para actuar. Y de repente una tragedia personal lo saca por completo de la ecuación, el tiempo pasa, la cosa se enfría y Criss Angel jamás vuelve a reclamar un solo centavo. Seriani y el niño de la luz no llaman a esto coincidencia, lo llaman un patrón. Y para explicarlo, Valerio trazó el paralelo directo con el caso de Yolanda Andrade. Una persona empieza a hablar, a señalar, a amenazar con acciones legales, y de pronto aparece una enfermedad que la distrae y la saca de combate. Es una estrategia, dijo Valerio, una distracción para que dejes de hacer lo que estás haciendo en contra de determinada persona. Y luego puso otro nombre sobre la mesa, uno que los fans de la música regional conocen perfectamente: Lupillo Rivera. ¿Se acuerdan de lo que iba a pasar entre Lupillo y Belinda?
Iban a haber demandas, iba a haber guerra abierta. Los abogados estaban listos, los comunicados estaban redactados, todo el mundo en el medio esperaba la explosión. ¿Qué pasó al final? Absolutamente nada. Todo se desvaneció sin una explicación, sin un cierre, sin una sola consecuencia legal. Valerio lo resumió con una frase que le da sentido a todo lo demás. Después de que los exnovios salen a relucir o a hacer algo, algo les pasa, algo que hace que lo dejen todo en el olvido. Seriani tiene un nombre para esto: trabajos distractores. Estrategias, según su narrativa, diseñadas para que la persona que representa una amenaza para Belinda termine ocupándose de otra cosa: una enfermedad, una crisis legal, un problema personal tan absorbente que el reclamo original se diluye en el tiempo. Ahora, la pregunta que usted tiene que hacerse es si esto configura un patrón real o si es una construcción narrativa de un periodista que lleva años señalando a la misma figura y que además está bajo amenaza legal directa de las mismas personas que cubre. Belinda, Nodal y presuntamente Ángela Aguilar impulsaron una demanda colectiva penal en su contra desde mayo de 2025, así que Seriani tiene un interés directo y personal en contar esta historia de la manera que más daño haga. Pero también hay que ser justos y reconocer que los datos que él pone sobre la mesa, Nodal hundido, Criss Angel sin su dinero, Lupillo en silencio absoluto, son hechos verificables. Lo que no está verificado, lo que ninguna fuente independiente ha podido confirmar, es la causa. Y Seriani la atribuye a rituales, a santería, a sacrificios de animales con nombres grabados. Y ahora llegamos al 22 de agosto de 2026, el día en que toda esta historia colisiona con la realidad de una manera que nadie, absolutamente nadie pudo haber anticipado. Porque mientras Seriani construye su narrativa de rituales y trabajos distractores desde Buenos Aires, en México una víctima real, no un ex, no un famoso, no un personaje del espectáculo, está poniendo su nombre y su firma al pie de un documento legal que puede cambiarlo todo. Ezequiel Elizalde fue una de las víctimas de Los Zodiaco, la organización criminal por la que Florence Cassés fue condenada. El mismo día que Prime Video anunció que Belinda será la protagonista y productora asociada de la serie, Elizalde envió una carta legal con membrete, con fecha del 22 de agosto y con fundamento jurídico sólido. La envió a 3 destinatarios: Amazon Studios, Tigres Pictures, la productora de la serie, y a la propia Belinda, en su carácter de productora asociada. Y el contenido de esa carta es de una contundencia que no deja espacio para la ambigüedad. Elizalde escribe: no autorizo el uso de mi nombre, el uso de mi imagen, la creación de ningún personaje que pueda guardar similitud con mi persona. Exige que en un plazo máximo de 5 días hábiles, 5 días, contados desde hoy, le confirmen por escrito que se van a abstener completamente de utilizar su nombre, su imagen o cualquier referencia que lo identifique directa o indirectamente en la serie o en cualquier material promocional. Y cierra con una advertencia que no es una amenaza vacía: me reservo el derecho de ejercer de inmediato todas las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes, incluyendo el reclamo de daños y perjuicios, daño moral y cualquier otra acción que proceda sin previo aviso adicional. Esto es otra cosa, es un documento legal real presentado por una víctima real el mismo día del anuncio de la serie. Ezequiel Elizalde no quiere ser un personaje de televisión, no quiere que su secuestro se convierta en entretenimiento para una plataforma de streaming. TA está dispuesto a llevar esto hasta las últimas consecuencias legales, puso un plazo de 5 días y ese plazo corre desde hoy. Y aquí está la pregunta con la que cierro todo. Porque usted ya conoce los nombres: Criss Angel, que iba a reclamar $4 millones y terminó luchando por la vida de su hijo sin volver a tocar el tema. Lupillo Rivera, que iba a demandar y todo se desvaneció sin una sola explicación. Cristian Nodal, que no puede usar su nombre artístico, no puede salir de su contrato, no puede levantar su carrera y vive sumido en adicciones y oscuridad. Frente a esos 3 nombres, hoy aparece un cuarto: Ezequiel Elizalde. La española mexicana está a punto de interpretar a la mujer cuyo caso lo marcó de por vida, pero él no es famoso, no tiene una carrera que proteger, ni una imagen pública que cuidar, ni una disquera que lo ate, ni un manager que le recomiende guardar silencio. Es una víctima real con un documento legal real exigiendo justicia real. Belinda tiene 2 caras en esta historia: la que Prime Video acaba de premiar como protagonista y productora de una serie sobre el caso judicial más escandaloso de México, y la que Seriani describe como una mujer que sacrifica animales con nombres de sus ex grabados en el cuerpo y cuyo patrón, según el periodista argentino, hace que a todo el que intenta reclamarle algo le pase algo que lo distrae, lo apaga o lo desaparece. ¿Cuál de las 2 es la verdadera? La respuesta no la tengo yo. La tiene el plazo de 5 días que Ezequiel Elizalde puso sobre la mesa hoy, 22 de agosto de 2026. 5 días. Y hablando de personas que no se callan, Gala Montes acaba de hacer algo que ni el propio Emiliano Aguilar se había atrevido.
Se plantó en cadena nacional en Telemundo y le puso nombre y apellido al veto que la dinastía Aguilar lleva meses negando. Lo que dijo sobre la puerta que le cerraron a Emiliano por la marihuana y la doble moral de que a otros sí les permitan todo es de esas declaraciones que no se pueden olvidar. Corre a ver ese video porque lo que Gala soltó no tiene vuelta atrás.